materia, después vimos el concepto de potencial, antes del campo eléctrico en la materia habíamos visto el concepto de potencial, vimos las cargas en movimiento, eso fue lo relacionado a electrocinética. Eh, Luego la unidad 6 y 7 vimos básicamente campo magnético sobre una partícula, sobre una corriente. ¿Qué otras formas hay de generar corrientes? Y en particular, en la unidad, sobre el final de la unidad 6, en el desarrollo de la teoría, se vio una modificación a la ley de Ampère. Entonces, eh, si nosotros recordamos lo que dice la ley de Ampère, ¿eh? La ley de Ampère me establecía que la circulación del campo magnético en una trayectoria cerrada era igual a mu cero por la suma de las corrientes que atraviesan el área definida por ese contorno cerrado. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, esta imagen lo que muestra es un conductor en el que está conectado un capacitor, ¿no es cierto? Estas dos plaquitas de acá representan las placas del capacitor. Y por el conductor circula una corriente I, ¿no es cierto? Nosotros, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando vimos el proceso o cuando vieron en el laboratorio el proceso de carga y descarga de un capacitor, cuando yo tenía un capacitor conectado a una fuente, ustedes ponían el voltímetro acá, en esta parte, ponían el voltímetro y lo que se veía en el voltímetro era qué cosa, que la diferencia de potencial iba creciendo hasta que se estabilizaba en un valor que era igual a la diferencia de potencial de esta fuente B0 de acá. ¿Mm? Es decir, durante todo este tiempo hasta que se cargó, tuvimos una circulación de corriente en el conductor. Bien, entonces, una vez que el conductor se cargó, deja de circular corriente en el circuito. Entonces, ¿cuál es la cuestión que tenemos acá? Acá tenemos dos trayectorias, y disculpen mi torpeza para dibujar trazos gruesos, pero fíjense, tenemos una trayectoria, digo, perdón. Tenemos esta trayectoria que yo la estoy remarcando acá, este contorno, ¿eh? Y este contorno que yo estoy dibujando tiene dos superficies, ¿eh? Esta superficie de acá, de color celeste, que yo la voy a rayar a pesar de que está este, pintada de color celeste, pero quiero que se vea o remarcarla, digamos, ¿no es cierto? Esta de acá, es decir, si yo veo de costado mi dibujo, estaría viendo una cosa parecida a esto. Eh, Aguántenme un cachito. Tengo el conductor, tengo el conductor, acá están las placas del capacitor, y ahí está la superficie de color celeste, que sería esta de acá, viéndola de costado, y la superficie de color naranja sería esta de acá. ¿Mm? Ahí está. ¿Mm? Entonces, fíjense que acá yo tengo dos áreas que comparten el mismo contorno, que es este contorno que está remarcado de color rojo. Una es la superficie de color celeste y la otra es la superficie de color naranja.
¿eh? Si yo ahora este, analizo la ley de Ampère para el contorno de color azul, voy a tener que es igual a mu cero, por I. ¿Cuál I? Esta I que aparece acá. Eso es para la superficie de color celeste. ¿Mm? Para la superficie de color naranja, fíjense que en esa superficie de color naranja no hay ninguna corriente que la esté atravesando. No hay ninguna corriente. Entonces, si yo miro la superficie de color naranja, esto sería igual a mu cero por cero, porque no hay corriente que la esté atravesando. Entonces, lo que propone Maxwell, ¿m?, es que entre las placas del capacitor hay una corriente que se llama, como dice acá, corriente de desplazamiento. Esa corriente de desplazamiento él la define como epsilon cero por la derivada del flujo del campo eléctrico respecto del tiempo. ¿Mm? Eh, ¿De dónde sale el campo eléctrico este? El campo eléctrico este es el campo que existe en esta región, porque ustedes saben que en un capacitor eh, se crea un campo eléctrico, ¿no? Cuando yo conecto la fuente. ¿Mm? Y mientras que haya variación de flujo de campo eléctrico a través de esta área de acá, fíjense que el número de líneas de campo, si yo sé que las líneas de campo eléctrico son así, son las mismas que atravesarían un área plana, que sería la misma área de cada una de las placas del capacitor, es igual el número de líneas a la superficie esta de color naranja que está dibujada acá. ¿Eh? Eh, Bien, entonces, ¿por qué varía el flujo del campo eléctrico? Porque ustedes saben que el flujo del campo eléctrico sería igual al campo eléctrico multiplicado este, escalarmente por el área. ¿Mm? Acá el área a través de la cual hay flujo no varía. Entonces, cuando yo hablo de derivada de flujo de campo eléctrico respecto del tiempo, esto conlleva una derivada del campo eléctrico respecto del tiempo por el área, porque el área no cambia, lo que cambia es el campo eléctrico. Acuérdense que a medida que transcurre el tiempo, las placas del capacitor se van cargando, lo vieron en el laboratorio y lo vieron en la teoría, ¿no es cierto? Hasta que la diferencia de potencial en las placas del capacitor es la misma que la de la fuente. Y ahí cesa el movimiento de carga dentro de ese circuito que habíamos visto hoy. ¿Eh? Entonces, la corriente o la expresión de la corriente de desplazamiento y de dónde sale la corriente de desplazamiento es para que esta ley de Ampère este, no sea ambigua, no sea con resultados diferentes según de donde yo la mire. ¿Mm? Entonces, en el conductor hay una corriente I, ¿eh? En el cable, por decir así, hay una corriente I, que es la corriente de conducción, la corriente debida al movimiento de las cargas, vuelvo a repetir, la corriente debida al movimiento de la carga, ¿eh? Y no hay corriente de desplazamiento en el cable, ¿eh? Y entre las placas del condensador pasa lo contrario, no hay corriente de conducción, pero hay corriente de desplazamiento. ¿Eh? Ahora, lo interesante de esta ley, antes de resolver el ejercicio, ya voy a copiar esta formulita de vuelta, es que
tendríamos que poner acá, o hacer una pequeña corrección en esta ley, que es esta. Ahí. ¿Mm? A ver, ¿por qué me está saliendo tan clarito el trazo? Porque está, ahí está, con este. A ver, tiqui, tiqui, tiqui. Genial. Un poquito más grueso. Esta sería lo importante de acá es que ustedes saben, porque lo vieron también en la unidad 6, que los campos eléctricos son generados por imanes y son generados por corrientes eléctricas, ¿no es cierto? Eh, y acá lo que nos dice esto, si nosotros sabemos acá que esto es epsilon cero por el área, por la derivada del campo eléctrico entre las placas con relación al tiempo, lo que nos está diciendo es que un campo eléctrico que varía en el tiempo genera un campo magnético. ¿Eh? Y es la primer, o sea, eso vieron en la teoría también que esta es la primer vinculación entre un campo eléctrico y un campo magnético, porque nosotros lo estudiamos por separado, tenían comportamiento muy parecido los dos, ¿eh? Inclusive con el fenómeno de corriente en el mismo sentido se atraen y en diferentes sentidos perdón, en igual sentido las corrientes se repelen y en diferentes sentidos las corrientes se atraen, muy parecido al fenómeno de las cargas. Y esta es una de las primeras ecuaciones, una de las primeras correcciones que dan una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Eh? Yo sé que por ahí, si bien esto era tema de la unidad 6, Luis lo volvió a dar en la parte de teoría y yo se lo vuelvo a refrescar acá en la parte de práctica para que sepan a qué es igual la corriente de desplazamiento que señala en este primer problema. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se escucha bien? ¿No sale entrecortado? Porque por eso apagué la cámara. Bien, genial. Bien, entonces, vamos con el primer punto. Fíjense, dice, un condensador en placas planas, como el del dibujito de acá, en forma de disco con un dieléctrico de permitividad epsilon, está conectado a una fuente que tiene esta característica, o sea, una fuente de tensión alterna. ¿Eh? Calcule la corriente de desplazamiento. Entonces, la corriente de desplazamiento, este es el punto A, la corriente de desplazamiento, como dijimos recién, I sub D es igual a la permitividad del dieléctrico que tienen entre las placas. Acá hay vacío en pero no hay, es prácticamente lo mismo, por la derivada del flujo del campo eléctrico respecto del tiempo. Y esta derivada, como dijimos que el área a través de la cual hay flujo no varía, esto me queda como epsilon por A por la derivada del campo eléctrico respecto del tiempo. ¿Eh? Eh, bien, y ahora todavía no sabemos cuánto vale el campo. Entonces, eh, y eso vamos a calcularlo en el punto B. ¿Mm? Yo sé que cuando yo tengo un capacitor conectado a una fuente, o una batería, yo sé o sabemos que la diferencia de potencial entre las placas es igual a E por la distancia de separación entre las placas, asumiendo que esto que está acá es D. ¿Mm? De manera que si B, como dice el problema, si B
que es una tensión alterna, es igual a B0 por seno de omega por T, la expresión del campo también va a ser una expresión que va a depender del tiempo, va a ser igual a B0 sobre D por seno de omega por T. ¿Mm? Fíjense también, ahora que tenemos la expresión del campo eléctrico, que es esta, ¿mm? Podemos calcular a qué es igual esta derivada respecto del tiempo de acá. Es decir, eso ahora nos va a quedar como que va a ser epsilon por A, la derivada del seno de omega t es la derivada del argumento, que sería omega, por el coseno de omega por t. Y esta expresión de acá, esta expresión que termino de escribir acá, completita, esta expresión sería la correspondiente a la expresión de la corriente de desplazamiento. ¿Mm? Entonces, ya tengo la expresión de la corriente de desplazamiento, ¿eh? Tengo la expresión del campo eléctrico, que es esta, y me pide la expresión del campo magnético. ¿Mm? Eh, Otra de las cuestiones que habían visto con Luis en la clase pasada, en la clase de teoría, era la relación cuando yo tenía una onda electromagnética, a ver, una cosa así, vamos a suponer que este es X, este es y este es Z, y la onda electromagnética tiene una parte que vibra en un plano. Esto podría ser, por ejemplo, la parte eléctrica, ¿eh? Y habían visto también que la parte magnética oscilaba en un plano perpendicular a la onda eléctrica. O sea, esto sería V. Si ustedes quieren, para entenderlo un poquito mejor a este dibujo, lo voy a hacer por acá. Vamos a suponer que este es el eje Y, para allá está el eje de la Z y el eje de la X está yendo hacia ustedes que están mirando la pantalla, ¿eh? Entonces verían un campo eléctrico que oscila en esta dirección, así y así, ¿m? Y un campo magnético que oscila en una dirección que forma un ángulo de 90 grados con la dirección de oscilación del campo magnético, del campo eléctrico, digo, ¿no? Bien, ahora, como les decía hoy, una de las relaciones que habían visto con Luis en la clase de teoría es que, a ver, quiero hacer un poquito más en detalle el dibujo para que sepan para dónde va cada magnitud, ¿eh? Entonces, le voy a hacer por acá el dibujito. O sea, para un instante dado, E está apuntando así, B está apuntando así, y hay un vector que se llama número de onda, que es el vector K, que tiene
la dirección del eje de propagación de la onda. Acá vamos a escribirle. Este es E, este es B y este es K. ¿Mm? Este recuerden que se llama vector número de onda. ¿Mm? Y es igual a 2pi dividido la longitud de onda. ¿Mm? La longitud de onda es la distancia que hay entre dos puntos máximos o dos puntos mínimos, tanto de la parte eléctrica como de la parte magnética. La longitud de la onda es la misma para los dos. Y este dibujito que yo hice acá podría ser perfectamente un instante, por ejemplo, donde tengo ahí el campo eléctrico, para acá el campo magnético, y el K está apuntando en la dirección de propagación de la onda. ¿Mm? Todas estas cosas ya la habían visto en teoría con Luis, pero me parece que está bueno recordar cada uno de los conceptos. Luego, otra relación importante es que el producto vectorial del número de onda por el campo eléctrico me da igual a la dirección del campo magnético sobre omega. A ver, así era, me parece la relación. Aguánteme un cachito. Aguánteme un momentito. Qué raro mi memoria. El omega S está, está multiplicando y no dividiendo, ¿eh? Ahí está. Me parecía que había algo que estaba errando. ¿Mm? Esas son las relaciones entre las tres cantidades, omega por B. ¿Mm? De acá yo puedo decir que si hablamos en términos de los módulos, que el módulo de B es igual a K por E sobre omega. Hoy había dicho que K, que es el número de onda, era 2pi sobre lambda, y omega es 2pi por F. Luego, acá puedo cancelar este 2pi con 2pi, y el producto de la longitud de onda por la frecuencia me da la velocidad de propagación de la onda, que es la velocidad de la luz. ¿Mm? Es decir que, vamos a borrar para hacer un poquito más de espacio, de manera que yo puedo decir que B es igual a E sobre C, por lo tanto, B de T es igual a V0 sobre D por C por seno de omega por T. ¿Mm? Esta que está acá es la expresión del campo magnético que pide también en el punto número 2. ¿Mm?
Y el vector de Poynting, que todavía ustedes no lo vieron en clase, igual lo vamos a hacer. Hoy, o mañana, el profe, a pesar del, más allá del paro, le va a dar la clase por Zoom, eso ya estuve hablando con él. ¿Eh? El vector de Poynting, S, se denomina con la letra S, y es igual al producto vectorial de E con B sobre mu0. Es decir, acuérdense que el campo eléctrico y el campo magnético, que es lo que yo estoy viendo acá, este era el E y este de acá era el B, forman un ángulo de 90 grados entre los dos, en una onda electromagnética como la que estamos viendo acá. Entonces, esto va a ser directamente, si hacemos el producto de este por este, va a ser B0 al cuadrado, porque multiplico este B0 por este B0. Vamos a ponerle con otro colorcito acá, para que se vea. Con este. El B0 este, al multiplicar con este B0, me queda B0 cuadrado. Después tengo dividido D al cuadrado, que es de este con este. Después tengo el mu0 por C, el mu0 que viene de acá y el C que está de acá, que es la velocidad de propagación de la onda, multiplicado por el seno cuadrado de omega por t, porque es multiplicar este seno omega t multiplicado por este seno omega t de acá. ¿Mm? ¿Mm? Lo que representa el vector de Poynting, van a ver en la teoría con Luis, es la cantidad de energía por unidad de tiempo y por unidad de área que transporta la onda electromagnética a medida que se va moviendo. ¿Mm? Y acá está bueno saber que la onda electromagnética lleva energía. ¿Mm? A ver, ¿qué ejemplo cotidiano conocen de esta situación, de una onda electromagnética que lleva energía? Para los que no se durmieron todavía. ¿Eh? A ver qué dice el chat. Vamos a ver. C es la velocidad de la luz. ¿Eh? Esa es otra de las grandes cuestiones, Franco, este, que sale de todo esto. En la deducción que le mostró el profe Luis, al encontrar las expresiones del campo, las ondas del microondas puede ser, o lo más palpable, ¿eh? Lo más palpable es la radiación solar que a nosotros nos llega. Porque no es, o sea, el calor del sol no llega, como cuando yo tengo una barra, por ejemplo, si imagínense que esto es una barra de hierro y acá le pongo encima de una llama, y la energía en forma de calor se transmite en esta dirección, de este punto que está a una temperatura T1 a este punto que está a una temperatura T2. A esa forma de calor se lo llama por conducción. O sea, necesariamente para que el calor llegue de acá a acá, tiene que haber un medio. ¿Eh? Ahora, la luz del sol no nos llega por esta situación. No hay una barra de hierro que esté una punta del sol en el sol y otra punta en nuestra atmósfera. Llega porque llega como una onda, la luz del sol llega como una onda electromagnética, y esa onda electromagnética tiene un contenido de energía. A esa cantidad de energía que lleva por unidad de tiempo y por unidad de área, se le llama, o se la representa con el vector de Poynting. Eso van a ver mañana con
con el profe Luis. ¿Mm? Y lo otro que les decía era bueno, que había una serie de mediciones que se habían hecho históricamente para medir la velocidad de la luz. Hay métodos terrestres y métodos astronómicos. Eso lo vieron seguramente en Física 1. Me dicen en el chat si lo vieron en Física 1, en el chat de acá del Zoom. Eh, y como es, sin saber que la luz era una onda electromagnética. O sea, todas las ondas electromagnéticas en el vacío se propagan a la misma velocidad que es la velocidad de la luz. Nosotros, de todo el espectro de ondas electromagnéticas posible, vemos solamente una franja comprendida entre los 400 y los 700 nanómetros. Y por afuera de esas longitudes de onda, ya no vemos. ¿Mm? Eso no quiere decir que existan. Las ondas de radio, por ejemplo, son ondas electromagnéticas también, que nosotros no la vemos porque tienen una longitud de onda corta, digamos, ¿no es cierto? Y son invisibles a la vista. Recuerden también que cada longitud de onda se asocia con un color del espectro. ¿Mm? Bien. Eh, Les pregunto, ¿esto vieron a la teoría con Luis? Los que vienen, ahí tengo 20, 28 ahí presentes, así que de los 28 que están, lo vieron con Luis ya esto, ¿no? Sí, no, no sabe, no responde. Gracias por responder, Tomás. Eh, eh, a ver, pensando ya con la cabeza de usted en términos del parcial. O sea, este es un ejercicio muy particular de la guía que yo lo desarrollé completo con la introducción teórica, porque se asume que la parte de teoría ustedes ya más o menos la están manejando, pero sé que por ahí con el parcial la cabeza de ustedes estuvo en otra cuestión. Encima del viernes creo que tuvieron dos parciales, así que por eso es que le estoy explicando estas cosas que están en la teoría para el que no la agarró todavía. ¿Mm? Pero me dicen, ¿se pudo seguir esta explicación? Ya Tomás me contestó, pues, ahí Ivo también. Bien, genial. Mm. Entonces, de los ejercicios que siguen a continuación, es importante lo siguiente que tengan en cuenta, a modo de resumen, digo. Yo lo voy a dibujar en un slide aparte. Eh, a ver, ¿cuáles son las ecuaciones con las que vamos a trabajar? Uy, lo que tarda para cargarla, para hacer un dibujo. Por favor. Vamos solamente al dibujo. Eh, si va a continuar, sí. Aguánteme un cachito. Aguánteme un cachito, un cachito, un cachito. No, hay veces que mi paciencia este, no dura en el tiempo y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ojito acá. ¿Eh? Bien, bueno, ahí está el dibujito, un dibujito que siempre tiene que tener presente y que representa
una onda electromagnética que se está propagando en la dirección de las X positivas. Para esta onda electromagnética, la parte eléctrica de la parte eléctrica de la onda va a estar dada por una expresión E de xt. X, ¿por qué X, digamos? Porque representa la dirección de propagación de la onda. El campo va a depender de la posición, o sea, el campo va a depender de si yo lo mido acá, si lo mido acá, si lo mido acá, y va a depender del instante, porque esta es una onda que se está moviendo, como dice bien clarito acá, en la dirección de las X positivas. O sea, la forma de esta sinusoide se va moviendo en esta dirección. Es decir, lo que vale el campo magnético, el campo eléctrico, va a depender de dónde lo esté midiendo y en qué instante lo esté midiendo. Eso va a ser igual a la amplitud máxima, como ustedes saben siempre, digamos, si yo miro este es el eje X, este es el eje Y, y esto es una función senoidal, la función esta senoidal va a ser la amplitud máxima multiplicado por el seno de algo. ¿eh? Acá es el valor máximo, si esto representase el campo eléctrico, este sería el E0, ¿eh? por el seno o coseno de K por X menos omega por T. ¿Mm? De vuelta, este le podemos borrar. De vuelta, como le decía hoy, depende de la posición donde esté midiendo el campo eléctrico y del instante donde lo esté midiendo. Y acá hay algo que falta, que es, si yo puse carácter vectorial acá, ¿eh? Acá tiene que haber algo que sea carácter vectorial. En este caso es por J. Por J, ¿por qué? Porque el campo eléctrico es un vector que siempre está apuntando en la dirección del eje de la Y. En algunos momentos va a tener, va a apuntar hacia la X, hacia la Y positiva y en otros momentos va a apuntar hacia la Y negativa, como están viendo en este caso de acá. ¿Mm? Luego, eh, el campo magnético también va a depender de la posición, de la dirección de propagación y del tiempo, y va a ser igual a un B0 por el seno de K por X menos omega por T. Y en este caso, ya no va a ser por J, acá va a ser por el versor K. ¿Mm? Entonces, para que ustedes no se pierdan con las notaciones de los vectores, a y al versor K, el que está dibujado en esta dirección, le voy a hacer mejor con otro color, al versor K que está apuntando en esta dirección, acuérdense entonces, para que otra, otra relación importante que ya la vimos, pero la vamos a ver, a, a recordar de vuelta, yo tengo así, ¿no es cierto? Tengo el campo eléctrico, el campo eléctrico, el campo magnético y el versor K, el vector número de onda, perdón, digo, le vamos a poner los rótulos correspondientes. Este es
E, este es B y este es K, ahí ya lo pongo con mayúscula. El ángulo que forma entre E y K es de 90, el ángulo que forma entre E y B es de 90 y el ángulo que forma entre B y K es de 90 también. ¿Eh? La relación que hay entre estos tres vectores es que K multiplicado por E vectorialmente es igual a omega por B. ¿Mm? Entonces, si ustedes usan la regla de la mano derecha, ¿eh? Ponen el dedo índice en la dirección de K, el dedo mayor en la dirección de B, el vector B del campo magnético va a ser perpendicular al plano que forman K y E. ¿Mm? Ya me lo imagino todo ahí, soltando la virome y haciendo con la mano izquierda para saber para dónde va el campo magnético. Y eso se da tanto en esta parte de acá de la onda, vamos a hacer de vuelta, tanto en esta parte de acá de la onda como en esta parte de acá. ¿Mm? Para sacar la dirección en cada instante de para dónde va a estar B. ¿Mm? De esta también, acuérdense de que de esta de acá, de esta expresión de acá, se deduce que el módulo de B es igual a E sobre C. ¿Mm? El valor de B en cualquier instante y en cualquier lugar es igual al valor del campo magnético en ese instante y en ese lugar dividido C. Ponemos así si quieren. Bien, habiendo hecho esto, vamos a leer el problema número 2. Acá hay otra relación importante, que lambda por F es igual a C. La longitud de onda por la frecuencia de la onda. Acuérdense que la longitud de onda se mide en metros, la frecuencia se mide en 1/segundo y esto se mide en metros sobre segundo. De hecho, el valor de C es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Es la velocidad de la luz en el vacío. Bien, entonces le damos ahora el problema. Dice, una onda electromagnética senoidal de frecuencia 20 MHz. Entonces, datos. Frecuencia es igual a 20 por 10 a la 6, 1/segundo, si quieren. Porque es megahertz. 20 por 10 mega es 10 a la 6, 1/segundo es un hertz. Viaja en el vacío en la dirección X, como muestra la figura 1P, que está figurada acá. En un punto y en un instante, el campo eléctrico E tiene su valor máximo de 750 newtons sobre Coulomb. O sea, el campo eléctrico es 750 newton sobre Coulomb y eso vendría a ser el E0, este E0 que está acá, este E0 que está ahí. ¿Mm? Y acuérdense que esta F que está acá está metida en este omega. ¿Por qué? Porque hoy yo le había dicho que omega era 2pi por F. ¿Mm? Bien. Eh, y está dirigida a lo largo del eje Y, como muestra la figura. ¿Mm? Determine la longitud de onda y el período de la onda. ¿Mm? Entonces, si sabemos que esta es una onda que se propaga en el vacío, el punto A, vamos a poner acá, si es una onda en el vacío, se propaga
o se desplaza a una velocidad c, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y esto es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. ¿Mm? De manera que la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz dividido la frecuencia. Es decir, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo dividido 20 por 10 a la 6, 1 sobre segundo. ¿Mm? Acá podemos hacer, para que sea más fácil de calcular, podemos hacer así, podemos escribir ese valor como 300 por 10 a la 6. 3 por 10 a la 8 es lo mismo que 300 por 10 a la 6. ¿Y por qué hago eso? Porque ahí va a ser más fácil simplificar este con este 0 con este 0, y me queda 30 dividido 2, que me da 15 metros. ¿Mm? Y si no se sienten seguros de hacer la cuentita así, hacen con la calculadora 300 por 10 a la 6 dividido 20, perdón, 3 por 10 a la 8 dividido 20 por 10 a la 6. ¿Mm? El periodo T es igual a 2pi sobre omega, es decir, 2pi sobre 2pi por f, que es omega, igual a la inversa de la frecuencia, igual a 1 sobre 20 por 10 a la 6, y acá le va a quedar segundos, y esto le va a dar un numerito, a ver si yo tengo mi calculadora por acá, vamos a usar el celular, que es lo que tengo a mano. Esto da 5 por 10 a la menos 8 segundos, si mi celular anda bien, si la calculadora de mi celular anda bien. Bien, entonces ya tenemos cuánto vale la longitud de onda, voy a poner acá, el punto A, lambda igual a 15 metros y T igual a 5 por 10 a la menos 8 segundos. ¿Mm? Bien, después dice, calcúlese la magnitud y dirección del campo magnético B. Eh, Se asume que para este momento en el que está teniendo su máximo valor. ¿Mm? Entonces, vamos a borrar un poquito todas las cosas que escribimos acá para hacer el punto B. Entonces, yo sé que
B es igual a 1/omega de K vector E. Entonces, esto es igual a 1/omega de I J K versor. Este tiene K, porque acuérdense que si yo a este dibujito de acá lo monto en este dibujo de acá, me va a dar que K solamente, o sea, el vector número de onda solamente tiene componente en el eje de las X y no tiene componente en el eje de las Y ni de las Z, y el campo eléctrico va a tener 0 en la componente de las X, el valor es 0 en el eje de las y 0 en el eje de la Z. ¿Mm? Entonces, cuando yo hago este producto vectorial, me queda 1/omega, y acá le hacen como ustedes quieran, digamos, repitiendo las dos columnas, como ustedes quieran hacerlo. Así que me va a quedar este por este por este, que me va a dar 0, este por este me va a dar 0, y me va a quedar eh, K por E0, eh, versor K. ¿Mm? Después tengo este por este me da 0, este por este me da 0, y este por este me da 0. Me queda así. Es decir, esto va a ser igual a E0 sobre C versor K igual a 750 newton sobre culombio dividido 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, versor K, que es lo mismo que, a ver, 750 dividido 3 exponencial a la 8, me da 2,5 por 10 a la menos 6 teslas versor K. ¿Mm? 2,5 por 10 a la menos 6 Tesla versor K. Entonces, cuando E está tomando este valor, cuando E está tomando este valor de acá, el campo magnético está apuntando en la dirección del eje positivo de la Z. ¿Mm? Este vale 750 newton sobre culombio, y para ese instante y ese momento, este de acá está midiendo 2,5 por 10 a la menos 6 Tesla. ¿Mm? ¿Cuál es más grande? ¿El campo magnético o el campo eléctrico? El ¿Cuál campo de los dos eléctrico, es más grande? ¿El campo eléctrico? diría que sí.
Y no, porque no son magnitudes diferentes. Entonces, por ahí, ojo con que los números no le vayan a hacer cometer el error de decir que uno es más grande que el otro o que este es más chico que este de acá, porque son magnitudes diferentes. Lo mismo que le diga, ¿qué es más grande, un kilo o un segundo? ¿Eh? O 10 segundos. Y son magnitudes diferentes, no se pueden comparar. ¿Estamos? ¿Mm? Sí, sí. Eh, Genial. Bien, eso con el punto B. ¿eh? Después dice, escríbase las expresiones del campo eléctrico y del campo magnético de las ondas planas en términos de las variaciones del tiempo y del espacio. Eso que está escrito kilométricamente ahí, le está diciendo que escriban estas expresiones de acá. ¿Mm? Eso es lo que le está pidiendo para este problema en particular. Es decir, que vamos a escribir la parte eléctrica. ¿Mm? Voy a borrar eh, algunas cosas de acá. Por ejemplo, E E de xt va a ser igual a 750 newton sobre culombio por seno de K. K, acuérdense que es igual a 2pi sobre lambda, el K número de onda, que indica la dirección de propagación de la onda. Entonces acá sería 2pi, acá está la longitud de onda que calculamos en el primer punto, 2pi dividido 15 por, que sería 4,2, si quieren, o 0,41, 0, a ver, 0,42, 0,42, 1 sobre metro por X, menos omega, que es 2pi por la frecuencia. ¿eh? Es 6,28 por 20. Sería 1,26 por 10 a la 8, 1 sobre segundo por t, versor K. Y el campo magnético B de xt sería igual a 2,5 por 10 a la menos 6 Tesla por seno de 0,42 1 sobre metro por X menos 1,26 por 10 a la 8, 1 sobre segundo por T, y este tendría, eh, perdón, acá hay un error. Este sería acá y este sería
le voy a poner en rojo para que se vea dónde corregí. Este sería J. ¿Mm? Porque el campo eléctrico está siempre apuntando en la dirección del eje de la Y, en la dirección del eje de la Y, y el campo magnético, para este caso de acá, está apuntando siempre en la dirección del eje de la Z. Bien, vayamos a alguna pregunta con este problema de acá. Entonces, vamos a borrar un poco esto. Yo voy a borrar esto de acá. Recuerden entonces de este problema de cuando le dice escríbanse las expresiones bla, 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 en función de le está pidiendo que escriban E de xt y B de xt. Vamos a otro problema, que este yo creo que lo tendrán que poder resolver ustedes. Fíjense en este problema. Dice, una onda plana, una onda electromagnética plana propagándose en el vacío, tiene una frecuencia de tanto. ¿Mm? Igual que en el otro problema, ¿eh? Dentro de los datos le da la frecuencia, que es igual a 6,4 por 10 a la 14, 1 sobre segundo. ¿Mm? Y una amplitud de campo eléctrico, o sea, le da el valor de E0 igual a 320 newton sobre coulomb. Escriba las ecuaciones que describen los campos eléctricos y magnéticos de estas ondas en su forma, bla, 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 y de los valores de E sub m, que ustedes ya saben que ese valor máximo es este de acá, B sub m, B sub m es igual a E sub m sobre c. ¿Mm? El valor de K es igual el vector número de onda, 2pi sobre lambda. Lambda tiene que determinar sabiendo que la longitud de onda por la frecuencia es igual a la velocidad de la luz. Y acá tienen de dato la frecuencia. Y saben que este vale 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. El de la frecuencia es 6,4 por 10 a la 14, 1 sobre segundo, entonces tiene que despejar cuánto vale lambda. ¿Eh? Y el omega es igual a 2pi por este f. Este f mismo que está acá. ¿Mm? Y tiene que escribir esta ecuación y esta ecuación. Bueno, háganlo a ese problema. Le doy un 10 minutos para que lo haga.
mientras que van haciendo, les recuerdo que de acá hasta la fecha del tercer parcial, las clases van a ser teórica práctica. ¿M? Es decir, hay parte de la teoría hay parte de la teoría que la voy a dar yo, eh, y parte de la práctica que la va a dar Luis en su clase. ¿M? Igual, los temas que quedan son fáciles, no tienen complejidad para nada, de aplicación de fórmula, como están viendo ustedes hasta ahora, ¿eh? Y nada, cero complejidad, no hay prácticamente integrales que resolver ni nada por el estilo. Es concepto y aplicación de fórmula. Bueno, hasta las y 15 les dejo que vayan resolviendo esto. Vayan poniendo en el chat lo que le van dando los valores de B sub M, K y omega. ¿Eh? Díganme a ver si sacan lo mismo. El BM 1,067 por 10 a la -6 Tesla. Luego lambda es igual a 4,7 por 10 a la -7, 1/metro, perdón, metro. De acá, K es igual 1,34 por 10 a la 7, 1/metro. Y omega es igual a 4,02 por 10 a la 15, 1/segundo. De manera que E de xt es igual a 320
newton sobre coulombio por coseno de 1,34 por 10 a la 7, 1 sobre metro por X, menos 4,02 por 10 a la 15, 1 sobre segundo por T, versor J, y V de xt es igual a 1,067 por 10 a la menos 6 Tesla por coseno de lo mismo, pero versor K. ¿Me dicen si sacaron esos valores, por favor? Sí, profe, a mí me dio todo igual. Genial, entonces. Ya. Bien. ¿Mm? Como ven, a ver, ustedes tienen la hojita de fórmula a mano. Díganme si todas estas expresiones están en su hoja de fórmula. ¿Eh? Acuérdense que siempre tenemos que trabajar con la hojita de fórmula para ver si están todas las expresiones ahí. ¿Están o no están? Entonces, un problema de esto seguro que entra, ¿eh? Un problema de este tipo. ¿Eh? Bien, sigamos. Un poquitín más. Ahora sí voy a borrar todos los dibujos. Vamos a ver otro problemita. Fíjense, la figura 1, que era la figura que habíamos visto hoy, ¿eh? Se muestra una onda electromagnética plana senoidal que se propaga en el vacío en la dirección del eje X. Ahora fíjense que este problema les da de dato la longitud de onda. Les da de dato cuánto vale la longitud de onda. O sea, le dice lambda igual a 25 metros. Y es una onda electromagnética que se propaga en el vacío. O sea, que se propaga con una velocidad que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y esto es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. El campo eléctrico vibra en el plano de XY con una amplitud de 20 voltios por metro, tal cual muestra la figura 1. O sea, el E0 igual a 20 voltios por metro, que es lo mismo que 20 newtons sobre coulombio. Exactamente lo mismo. ¿Mm? Eh, Dice, calcule la frecuencia senoidal, o sea, el punto A pide calcular cuánto vale F, la amplitud de dirección de B cuando el campo eléctrico tiene su valor máximo en la dirección negativa de las I, B, campo magnético para E igual a E0 por E0 por J, pero con el signo negativo. Adelante. Vamos a hacer bien, para que se note bien. Menos 0 por J. El campo magnético para el campo eléctrico apuntando en la dirección negativa de la I con su máximo valor. Escriba la expresión, dice B de xt.
¿Mm? Con los valores numéricos de B sub m, k y omega, como dice acá. ¿Mm? Bueno, la frecuencia es muy fácil. Es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, dividido 25 metros. Igual, esto va a ser la frecuencia, me va a dar 1,2 por 10 a la 7, 1 sobre segundo, porque es unidad de frecuencia. ¿Mm? Después dice V para cuando E toma su valor máximo. Entonces, de vuelta acá, deberíamos hacer así para el punto B. Yo sé que el campo magnético, como lo había puesto hoy, era igual a 1 sobre omega del vector K multiplicado por el campo eléctrico, el vector número de onda multiplicado por el campo eléctrico. Esto sería igual a 1 sobre omega por I J K versor. El vector número de onda solamente tiene componente en el eje de las X, K, y en el eje de las Y, porque tiene la dirección de propagación, acuérdense, en el eje de las Y de la Z vale 0, y para el campo eléctrico tengo 0 en X, menos E0 en Y, y 0 en Z. ¿Mm? Y acá de vuelta, como habíamos hecho hoy, o le copian las dos columnitas al costado, de la forma que ustedes quieran. ¿Eh? Entonces, esto me va a dar igual a menos E0 por K por K versor. A ver, este me da 0. Vamos a hacer así, para que vean. Este multiplicado por este me da 0. Más multiplicado por este me da 0. Más multiplicado por este no me da 0 y es lo que yo puse acá. ¿Eh? Después tengo, vamos a ir borrando lo que fui haciendo. Después tengo multiplicado por este, que me da 0. Después multiplicado por este, que da 0. Y multiplicado por este, que me da 0. ¿Mm? Tantos años que uno ya sabe calcular el determinante de esa forma. ¿Mm? Bien, entonces, fíjense acá qué nos está diciendo, digamos, ¿cierto? Esto va a ser igual a... Epa, vamos a cambiar el color porque si no se ve nada. Esto de acá va a ser igual a menos E0 sobre C versor K. Es decir, que B va a ser igual a 20 dividido 3 exponencial a la 8, me da menos 6,67 Tesla versor K.
Y eso fíjense que tiene sentido, tiene sentido. ¿Por qué? Yo voy a borrar esto, voy a borrar todo esto. ¿Lo copiaron ya a su papel o a su carpeta? Esto que está acá. Entonces, ¿por qué le digo esto? Voy a volver al dibujito que estaba más arriba en el problema número uno. Borro todo primero para que no se me superponga. Eh, y ahora, fíjense, me dice, el problema me estaba diciendo cuando el campo eléctrico apunta en este lado, esa situación, ¿para dónde en ese momento, en ese instante está apuntando el campo magnético? Está apuntando justamente como se ve acá, ¿eh? En la dirección del eje de la Z, pero negativa, con el valor que es el cociente del campo eléctrico sobre la velocidad de la luz, ¿eh? De hecho, ese cálculo matricial que nosotros hicimos, si ustedes tienen el dibujito, lo pueden justificar con este dibujo, digo, ¿no? ¿Eh? Y haciendo el cociente de E0 sobre C, sobre la velocidad de la luz. ¿Mm? Bien, vamos borrando todos los dibujos. Fíjense, este otro problema me dice lo siguiente. Hasta ahora, a ver, para entender un poquito cuál es la onda con este problema. Hasta ahora lo que nosotros estábamos haciendo hasta hace un momento era lo siguiente, y yo voy a hacer el dibujito de vuelta acá, ¿eh? Yo tengo la onda electromagnética, tengo así, de vuelta mi dibujo no es tan capo capo, pero bueno, ¿eh? Y tenía la onda electromagnética así, la parte eléctrica, ¿m? Que está oscilando en el plano XY, acá le voy a marcar para que se sepa que esto es E0, y superpuesta a este está la parte magnética de la onda, que está oscilando en el plano ZX, ¿eh? Vale decir que si yo, falta un vectorcito acá que lo quiero remarcar bien, que es que en esta dirección así está el, el vector número de onda, el vector K, ¿eh? En la dirección del eje X, la dirección de propagación. Si a este dibujo yo lo veo desde el eje de las X, yo voy a ver una cosa así. Este va a ser el eje Y, este va a ser el eje Z, y apuntando hacia ustedes va a estar el eje X. Entonces va a haber instantes en los que el campo eléctrico va a tener esta dirección, y para esos instantes el campo magnético va a estar apuntando en esta dirección, y va a haber instantes donde el campo eléctrico va a estar apuntando en esta dirección, así, con la misma amplitud, por supuesto, la misma amplitud máxima, y el campo magnético va a estar apuntando en esta dirección, ¿eh? Este dibujito de acá, la parte continua, representaría esta parte de acá, ¿eh? Y la parte discontinua representaría para allá, digamos, así, y para acá,
el campo magnético. ¿Mm? Acuérdense, el campo eléctrico. Acuérdense que los tres vectores son mutuamente perpendiculares entre sí. ¿Mm? Ahora, yo podría tener esta otra situación también. Podría tener así, este es el eje Y como hoy, este es el eje Z como hoy, pero que la parte eléctrica de la onda ahora está así. Esta es la parte eléctrica de la onda. ¿Eh? O sea, ya no está en el plano IX, sino que está en un plano que forma un ángulo con el plano IX. La parte magnética de la onda, ¿para dónde va a estar apuntando? Va a seguir apuntando en el eje de la Z, ¿eh? Va a formar la parte eléctrica siempre, perdón, la parte magnética siempre va a formar un ángulo de 90 grados con la parte eléctrica. Así como teníamos acá, acá tiene que pasar lo mismo, ¿eh? Acá este problema, ¿qué es lo que le muestra? Le muestra un campo eléctrico que tiene componente en el eje de las Y, como este de acá, que tiene una componente en el eje de las Y, que es esta, así exagerado, este vendría a ser el E sub I, tiene una componente en el eje de la Z, que vendría a ser esta de acá, este es el EZ, ¿eh? Y tiene cero componente en la dirección del eje de la X, porque si ustedes quieren proyectar este vector en la dirección del eje de la X, no va a tener componente, porque es perpendicular a ese eje. Entonces, vamos a tener también un campo magnético que va a tener una componente en el eje Z y una componente en el eje de la Y. ¿Mm? El procedimiento sigue siendo el mismo. Para determinar para un instante dado la dirección del campo magnético hay que hacer con el producto vectorial de K por E. ¿Mm? Ahora, vayamos un poquitito más con este problema, que tiene que ver con la forma de expresar los campos eléctricos y los campos magnéticos. Voy a borrar esto de acá. Yo asumo que ya copiaron el dibujito en su carpeta. Y es la siguiente. Miren, porque fíjense que acá la parte eléctrica está expresada, el argumento del seno. Nosotros estábamos viendo el problema donde decía E de xt era igual a E0 por seno de K por X menos omega t. Teníamos así escrito nosotros, y acá el versor J. Y fíjense que acá el argumento, es decir, lo que está dentro de la función seno, es diferente a lo que está acá. Pero fíjense lo siguiente. Si yo a esta expresión de acá la reescribo de la siguiente forma, sacando K como factor común, ¿m? Lo puedo escribir de vuelta como E0 por el seno de. Ahora dije, saco K factor común. Entonces acá adentro me queda X menos omega sobre K por T. ¿Mm? Y hoy habíamos visto que omega es igual a 2pi por F, K era igual a 2pi sobre lambda, y omega, si yo ahora omega sobre K, me va a quedar 2pi por F dividido 2pi sobre lambda, pero ese lambda lo voy a poner acá arriba. Y lambda por F era la velocidad de propagación. O sea, yo podría escribir también como
es 0 por seno de K por X menos C por T. ¿Mm? Entonces, si ahora yo, qué horrible que me salió mi letra acá, ¿eh? Como sé la más bella. Ahí está. Entonces ahora, fíjense, si yo contrasto esto que está acá con esto que está acá, ¿mm? Fíjense que acá me está diciendo que K es igual a 2pi sobre lambda y de acuerdo a lo que nos dice el problema, es igual a 2pi sobre 3. De manera que el dato del problema es que la longitud de onda es igual a 3 metros. ¿Mm? Entonces, dice, vamos a resolver ahora que vieron esto, vamos a resolver el problema. Entonces, de acá ya sabemos que lambda vale 3 metros. Entonces, dice, determinar la amplitud del campo eléctrico y del campo magnético de la onda electromagnética. La amplitud del campo eléctrico es 0, e igual, ¿se acuerdan el dibujito que yo les había hecho hoy, que lo voy a volver a repetir otra vez? Tengo así el eje de las Y y el eje de las Z. Tengo acá, si quieren, el E0I y acá tengo el E0Z, de manera que hago así, y este de acá vendría a ser el E0. De manera que E0 es igual a la raíz cuadrada de E0i al cuadrado más E0z al cuadrado. Esto es raíz cuadrada de 0,4 newton sobre coulombio al cuadrado más 0,3 newton sobre coulombio al cuadrado. Esto me da igual a raíz cuadrada de 0,3 al cuadrado más 0,4 al cuadrado me da 0,5 newtons sobre el coulombio. ¿Mm? Entonces, el punto A, determinar la amplitud del campo eléctrico y del campo magnético. B0 es igual a E0 sobre C, es decir, 0,5 newton sobre coulombio dividido 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Punto 5 dividido 3 exponencial a la 8. Esto da 1,67 por 10 a la menos 10 Tesla. ¿Mm? Después dice,
Eh, el punto B, eh, mm, dibujar un esquema en el que se especifique la dirección de vibración del campo eléctrico, del campo magnético y dirección y sentido de la propagación de la onda electromagnética. Ahí es hacer este dibujo que estábamos haciendo nosotros acá. El dibujito que hoy yo tenía por acá, que era básicamente así. Lo vuelvo a repetir rapidito. Tenía el eje de la Z, el eje de la Y. Acá tenía la parte eléctrica, que tenía dos componentes. Y esto me daba un E0 que tenía esa dirección. Y el vector B formando un ángulo de 90 grados con el campo eléctrico. Entonces, esto sería E0I, este de acá es E0Z, E0B0. Este es el eje de las Z y este de acá el eje de las Y. Porque se imaginan, si ustedes tienen que hacer este mismo dibujito que hoy teníamos acá, ese mismo dibujo de ahí lo tiene que hacer con el E, o sea, con toda la onda electromagnética rotada, es medio que complejo de hacer. ¿Mm? Bien. Después, los otros datos de dar la frecuencia, la longitud de onda, la longitud de onda sabemos que vale 3 metros, con la longitud de onda dar la frecuencia, haciendo la velocidad de la luz dividido la longitud de onda. ¿Eh? Bueno, el vector de Poynting, ya saben que es el producto vectorial de E con B, dividido a mu0, que era lo que habíamos visto hoy, y que, Luis le va a explicar, si Dios quiere, en la clase de mañana. ¿Mm? Bueno, chicos, hasta ahí vamos a llegar hoy. Quedan un par de problemitas que están en los videos de la guía. ¿Mm? Eh, y a ver, ahí está, que se me vea a moi, ahí estoy yo. Este, por lo menos yo con ustedes nos estaremos viendo el viernes que viene. Acuérdense, de vuelta les vuelvo a repetir. Luis seguramente va a terminar ahora con la unidad, mañana digo, va a terminar con la unidad número 10. Capaz que empiece con la 11, que es la parte de interferencia. Y si no, seguiré yo con la parte de interferencia el día viernes, ¿eh? Pero las clases ahora, hasta la fecha del tercer parcial, van a ser teórica práctica. ¿Mm? ¿Estamos? Se me fueron todos, se me durmieron todos. A ver las preguntas. Dale, profe, nos vemos. Bueno, profe, dale, nos vemos. Estamos, profe. Bueno, profe, listo, profe, nos vemos, profe. Gracias, profe. Bueno, chicos, nos vemos si Dios quiere conmigo el viernes. Acuérdense, mañana van a dar la clase de teoría de colegio. Adeus.